Bueno, volviendo por acá, eh, tenemos nuestra tabla de la verdad, tanto para decenas y unidades. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacerle el mapa de Carnot al segmento E, ¿cierto? Que básicamente tiene hasta el número 10, 10, que es el número 9, hasta el número 9 es un 1, y del número 10 para arriba ya se convierte en ceros. Básicamente lo mismo ocurre con el segmento A, pero pues yo lo hice para el segmento E, que es este segmento que está aquí. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues básicamente el mapa de Carnot nos dice que tenemos que hacer una tabla donde están las variables de entrada, que son A, B, C y D. Entonces tengo A, B, C y D, y empiezo a poner las diferentes combinaciones. Por ejemplo, en el caso AB sería 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Ustedes saben que en cada cambio solamente puede cambiar una variable, no pueden cambiar ambas al mismo tiempo. En el caso de CD es lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces en ese orden de ideas lo que hacemos es empezar a colocar los unos en donde nos dice, por ejemplo, cuando es AB00 y CD00, entonces AB00, CD00, me dice que ahí va un 1, ¿cierto? Cuando es AB00 y CD01, entonces 0001, ahí va otro 1, ¿sí? Cuando es AB00 y CD11, entonces AB00 y CD11, ahí me dice que va ¿qué? Un 1. Y de esa manera pues vamos rellenando donde van los unos de acuerdo a esta tabla. Y donde no vayan los unos pues ponemos unos ceros. En ese orden de ideas pues digamos que ahí tenemos nuestro mapa de Carnot y básicamente recordemos cómo armamos los grupos, donde se puede 2 a la n, es decir, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 4, así sucesivamente. De ese número se pueden armar grupos. En este caso, digamos que tengo un grupo grande que tiene 2, 4, 6, 8 unos. Estos los puedo agrupar como un primer grupo. Y estos dos que están aquí también los puedo agrupar como un segundo grupo. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos. Entonces, para el primer grupo, vamos a mirar, cuál, ¿sí? Cuál podría ser esa variable, ¿cierto? Que no cambia. Entonces, si miramos por este lado, vemos que la variable que no cambia es 0, A se mantiene en 0 en la primera columna, A se mantiene en 0 en la segunda columna, por eso es A negado. Pero B cambia de 0 a 1, por eso no ponemos B. En el caso de C, vemos que aquí no cambia, pero aquí ya cambió de 0 a 1 y pues no ponemos C porque cambia. Y en el caso de D, tampoco ponemos AD porque D también está cambiando. Es decir, que la única variable que no cambia es A y se mantiene en 0, por eso ponemos A negado. A esto le vamos a sumar lo del segundo grupo. Entonces en el segundo grupo vemos que A se mantiene en 1, ¿sí? Y B se mantiene en 0, no cambia. Entonces A y B negado que no cambia. Ahora vamos a ver en el caso de C. C tampoco cambia. Si ustedes se dan cuenta aquí se queda en 0, por eso ponemos C negado, pero D sí cambia de 0 a 1, por eso no ponemos D. Es decir que la función simplificada para el segmento E nos dice que es igual a A negado más C negado a B negado. Entonces, esta es la función que tenemos que programar para que encienda el segmento E del primer display, ¿sí? Como está aquí. El segmento E del primer display, de tal manera que cuando yo presione 0000 se prenda, cuando yo presione 0001 se prenda, ¿sí? Y así sucesivamente hasta 1001 también se prenda. ¿En qué momento se tendría que apagar ese segmento? Ese segmento se apagaría cuando es 1010, 0, cuando es el número 11, 0, 12, 0 hasta el 15, 0.
Esto mismo hay que hacerlo para los 14 segmentos, una función de Carnot, es decir que programaríamos 14 funciones en nuestra STM32. Entonces, en ese orden de ideas, como les digo, mi display prende los segmentos con ceros y debo mandar el segmento de BCC a 3.3, ¿sí? El mío es ánodo común. Si el de ustedes es cátodo, entonces mandarían el segmento de tierra a tierra y prenderían los segmentos con unos lógicos o con 3.3. Entonces, en ese orden de ideas, pues esta es la función que tendríamos nosotros que programar en la STM. Entonces vamos a mirar un ejemplo sencillo de cómo se programa en la STM. Voy a venir aquí al Cube. Yo aquí en el Cube ya tengo mi chip, que es el chip STM32F103C8T6. Aquí yo configuré 4 entradas digitales, donde el pin B12 es A, B13 es B, B14 es C y B15 es D. Mis 4 entradas del D-Switch tienen que ir conectadas a estos pines. Y programé el pin A12 como salida. Aquí tiene que ir conectado el segmento E del primer display. Ustedes tendrían que programar 13 salidas más para todos los segmentos. Entonces, acá en este videito, ¿qué tenemos? Entonces tenemos la configuración básica. Primero pues decimos que es entrada, que es salida. Y acá, donde dice RCC, no se les olvide colocar Crystal Ceramic Resonator. ¿Qué más les comento acá? Bueno, donde dice GPIO, hay algo importante y es que, por ejemplo, estos pines, el pin B12, que es una entrada, ahí me toca colocar el GPIO pull up o pull down. En mi caso, yo coloco pull down porque las resistencias que yo tengo conectadas al deep switch son resistencias de pull down. En cada una de mis 4 entradas pongo pull down porque todas son de pull down, ¿sí? Y se habilita. En la salida, que es la salida digital del segmento E, en mi caso, ahí no pongo nada porque simplemente es una salida digital. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Después, ¿qué hago? Entonces después vengo aquí al Clock Configuration. En el caso de mi STM me admite hasta 72 MHz. Pongo 72 MHz y se configuran automáticamente las divisiones de frecuencia para los otros periféricos. Listo. En ese orden de ideas, en Project Manager, acuérdense que aquí colocamos el nombre de nuestro proyecto, la ubicación, podemos MDK ARM, en el caso pues mío, yo trabajo con Keil, ustedes deben trabajar con Keil, aunque si les funciona en Cube ID no tendría ningún inconveniente. Aquí cuadramos la versión del compilador y ya. Aquí no hacemos nada más por ahora. Se configura el reloj, los pines de entrada como pull down, la salida y el reloj oscilatorio. Una vez yo genere en Project Manager, configure Project Manager, aquí lo que hago es la opción de generar código. En la opción de generar código, aquí no le voy a dar generar código porque mi código yo ya lo tengo generado y lo tengo hecho, que es este código que les voy a mostrar. Aquí es importante recordar que cada vez que generamos código, todo lo que está en nuestro programa, todo esto, se nos va a borrar. Es por eso que antes de generar código, siempre les recomiendo que todo lo que está en su código principal lo copien y lo peguen en un famosísimo bloc de notas, ¿sí? Siempre hagan esto antes de generar código, porque si no lo hacen pueden tener problemas de que se les borre todo el programa. Entonces regálenme un momentico por favor, ya seguimos.
Bueno, volviendo acá, entonces, como les decía, esto hay que copiarlo en un bloc de notas cada vez que ustedes van a generar código. En este caso yo no le voy a dar generar, yo ya tengo mi código acá, tan solo se los voy a explicar. Entonces, ¿qué hacemos? Inicialmente tenemos nuestro main.h, eso aparece por defecto. Tenemos estas funciones, que es donde se inicializan los periféricos, en este caso el reloj, y el módulo de GPIO. Por otro lado, vamos a declarar unas funciones 3, 4 variables de 8 bits sin signo, que es A, B, C y D. Estos serían nuestras entradas, que son las mismas entradas que ustedes pueden observar acá. Las entradas digitales del D-Switch, que se van a poder colocar en ceros o en 1. Yo recomiendo que lo hagan con pull down para que cuando arranque el programa automáticamente se detecte que todas las entradas están en 0 y prenda el segmento E. En ese orden de ideas tenemos el main, que sale automáticamente. Tenemos esta función que inicializa el init. Tenemos el system clock config, inicialización de todos los periféricos, y nuestro famoso bucle infinito, que es while. En ese bucle es donde programamos la mayor cantidad de secuencias, porque esto es lo que metamos dentro de este while siempre se va a repetir. Inicialmente, ¿qué hago? Entonces, en la variable A le digo HAL GPIO read pin, GPIO B pin 15. Eso es A. Ahí estoy leyendo el estado lógico de lo que está conectado a. En B, HAL GPIO read pin, GPIO B pin 14, pin B13 y pin B12, que es la entrada D. Luego, ¿qué hacemos? Entonces creo la función lógica para el segmento E, que dice unit 8 variable sin signo E, y aquí es donde coloco la función del mapa de Carnot, ¿sí? Que en este caso la función dice que E, el segmento E, es igual a negado, que para la programación es como un signo de exclamación hacia abajo, A, ¿sí? Y esto va con una suma, con la suma de, suma es OR, entonces aquí ponemos la suma de lo que está en este paréntesis, es una operación AND, que es C negado, que es A y que es B negado. Entonces aquí nos queda como está aquí, que es C negado a B negado, C negado a B negado. Entonces de esa manera definimos la función del segmento E. E va a ser un 0 o un 1, ¿cierto? Entonces, en el caso, entonces aquí abajo, ¿qué le digo al programa? Le digo, si E es igual a 1, como está aquí, ¿cierto? Si E es igual a 1, en ese caso, lo que yo quiero es que el segmento prenda. Entonces digo GPIO write pin A12, que el segmento prenda, pero recuerden que en mi caso yo estoy prendiendo los segmentos con ceros, por eso le mando un 0. Ahora bien, si no, si E es igual a 0, es decir, por acá, pues en esos casos el segmento debería apagar. Pero para que apague mi segmento, yo estoy apagando mi segmento con 1, ¿cierto? Porque como les digo, el mío es ánodo común. Si fuera cátodo común, sería al contrario, en donde ustedes prenderían los segmentos con unos y los apagarían con ceros. Por eso ustedes tienen que revisar muy bien cuál es la configuración que ustedes tienen en su display de 7 segmentos. Entonces, eso es, digamos, importante que ustedes lo revisen. ¿Listo? Y ahí finaliza nuestro programa. Es sencillo, aquí tengo una sola función,
pero ustedes tienen que programar 14 funciones, ¿sí? Entonces, ustedes deben programar 14 funciones para los dos displays. De esa manera lograrán que cada vez que cambien su D-switch, ¿cierto?, vayan viendo los números del 0 al 15. Es el mismo proceso, pero tienen que hacer 14 mapas de Carnot para 14 funciones. Eso hablando un poco pues de la programación, ¿sí? ¿Qué más les puedo comentar? Regálenme un segundo por favor, ya continuamos. Esto es en cuanto a la programación. Solo en cuanto a la programación, yo ahorita les muestro una simulación que hice en Proteus y les muestro un poco también el tema del circuito, de cómo lo tengo yo acá, para que ustedes comprendan un poco mejor la parte del montaje. Ya seguimos. Listo muchachos, eso es en cuanto a la programación. Por otro lado, bueno, esta es la programación tanto el Cube que les acabo de mostrar aquí como el Keil. Entonces aquí en el Keil, pues es el código que acabamos de ver. Listo muchachos, acá tengo ahora tengo la simulación en Proteus para que comparemos las entradas versus la salida, ¿sí? Aquí tengo lo que vendría siendo A, B, C, D, que son las 4 entradas, y una salida que es para el segmento E. De acuerdo a la combinación de estas entradas me va a dar una salida, que pues fue lo que vimos ahorita acá, ¿cierto? Olvídense de A porque A no estoy trabajando con el segmento A, sino el segmento E. Y aquí podemos comparar, ¿no? Digamos que lo que haría el programa o la STM es esto. Esperen que lo cerré. Ya aquí está. Entonces aquí tengo, otra vez lo volví a cerrar. Listo. Entonces aquí lo tengo. Voy a tratar de ampliarlo un poquitico. Ya. Entonces aquí podemos observar cómo cambia la salida respecto a nuestras entradas. Un segundito, lo trato de ampliar un poquito más. Con esto, aquí, ya, aquí. Entonces aquí podemos ver que cuando todo está en ceros, la salida, aquí le voy a dar play, cuando todo está en cero la salida se pone en 1, 0, 0, 0, 1, sigue en 1, 0, 0, 1, 0, sigue en 1, 0, 0, 1, 1, sigue en 1, 0, 1, 0, 0, sigue en 1, 0, 1, 0, 1, sigue en 1, 0, 11, 0, sigue en 1, 0, 3, 1, sigue en 1, 1000, sigue en 1, o sea, sigue prendido, 10, 0, 1, 10, 0, 1, sigue en 1, y 10, 10 ya empieza a apagarse. 10, 10 se apaga, 10, 11 se apaga, 11, 0, 0 se apaga, como está acá, 11, 0, 0 se apaga, 11, 0, 1 también sigue apagado, de ahí para allá hasta el 15 sigue apagado. Ahí podemos verificar la función lógica que les acabo de mencionar ahorita acá, que es la función lógica de A negado más C negado a B negado. Entonces ahí pues ya lo podemos visualizar, y a continuación les voy a mostrar cómo tengo conectado pues el circuito en pull down con esas entradas para que ustedes también lo configuren.
Bueno, acá podemos ver el circuito. El circuito, bueno, pues tiene la STM, la Blue Pill, ¿sí? Tengo el D-Switch. Este es de 6 posiciones, pero utilizamos nomás las primeras 4 para los 4 bits A, B, C, D. Tengo resistencias, en este caso de pull down, conectadas a tierra. La resistencia llega al D-Switch, a cada posición del D-Switch, y del D-Switch sale un cable a las entradas de la STM, que en este caso les dije que B12 era, en este caso va conectado a la posición 1 del D-Switch, B13 era B a la posición 2, B14 a la posición 3 y B15 a la posición 4 de este punto a la STM. Por el lado de arriba, entonces el D-Switch, cada posición va conectada a 3.3 voltios, y con eso cambio entre un nivel lógico bajo a un nivel lógico alto. Cuando arranca el programa, todo está en 000 y el display, el segmento prenderá, que es este aquí donde tengo la manito. Entonces recuerden que según nuestra función, ese segmento va a prender hasta el número 9, que es 1001. Del 10 hasta el 15 apaga el segmento E, ¿sí? Entonces lo que tengo aquí es el ST-Link, que es lo que ya vimos en clase. Entonces básicamente de esta manera se configura. Tienen que poner ustedes los dos displays. Recuerden 14 funciones de 14 mapas de Carnot para que salga el número del 0 al 15. Entonces pues básicamente esto es la explicación que quería hacerles, y nos veremos entonces la otra semana. Hasta luego.